Hola niños, muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Les recuerdo que estamos en nuestra clase de historia y estamos trabajando con la vida de antiguos griegos y romanos. Estamos también además en la sesión número 16. Vamos a comenzar entonces nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver qué es lo que trabajaremos en esta sesión. En esta sesión entonces vamos a continuar conociendo cómo eran estos antiguos griegos y romanos. Recordemos que ya hemos visto su ubicación y la vamos a recordar para que no la olvidemos. Ellos se ubican principalmente en Europa, en la península itálica, los romanos, y en la balcánica, los griegos. ¿Qué es lo que trabajaremos? Vamos a ver polis, las ciudades griegas y romanas, y también costumbres de las familias griegas y también romanas. Siempre vamos a estar trabajando con las dos. Con respecto a las polis griegas, muchas ciudades se fundaron en las costas para facilitar la conexión a través del mar. Estas ciudades se conocieron como polis o ciudades-estado, lo que quiere decir que cada polis tenía a su propio gobernante y sus propias leyes. Acá tenemos, ¿cierto?, una imagen de estas polis principales en el terreno de los señores griegos. Si ustedes se fijan, ¿cierto?, ahí en la imagen aparece muchas edificaciones a lo largo de una gran principal que vamos a ver más adelante, ¿cierto?, de qué se trata. Si analizamos a las dos polis más importantes en la historia de Grecia, tenemos Atenas y Esparta. Ambas se organizaron en torno al Ágora, que es la plaza pública, y también la Acrópolis. Acá tenemos, ¿cierto?, esta imagen en donde aparece, ¿cierto?, como el centro de esta ciudad, que es lo que se conoce como el Ágora. Ya también nosotros a veces decimos que el Ágora era como el mercado de ellos, porque en este lugar ellos llevaban sus productos para vender, intercambiaban y había gente de distintos oficios. Acá arriba, en la cima, se ve la Acrópolis, ¿sí?, que es este recinto especial. Acá abajo tenemos ciertos productos traídos desde otras polis que también eran para comerciar. Acá ya tenemos una imagen propia de la Acrópolis en donde se ve, cierto, todos estos edificios que están en altura, porque acá se ve que la Acrópolis está en altura, y aquí en ella se encontraban todos los templos dedicados a distintos dioses. Tenemos el Partenón, que es el principal templo, luego está también el templo de Artemisa, tenemos el altar de Zeus, y esta de acá, que es la que está marcando acá, es la estatua de Atenea, que medía 10 metros de alto, la más alta del Partenón. En sí, bueno, la ciudad de Atenas, la diosa más importante era Atenea, y la mayoría de los templos, ¿cierto?, le rendían cultos a ella. Recuerda también, chiquillos, que los griegos son politeístas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos creían en muchos dioses. Más adelante, en otra sesión, vamos a trabajar y vamos a ir conociendo cada uno de estos dioses. Vamos a avanzar entonces y vamos a ver a las ciudades para ir describiendo, ¿cierto?, cada una de sus partes. Nos vamos a despedir de la Ágora, ¿cierto?, y de la plaza pública y también de la Acrópolis. Y vamos a ver ahora cómo están estas, ¿cierto?, principales polis griegas, porque así les decían ellos a sus ciudades. Si se fijan acá en la imagen, tenemos que Atenas es la polis de la sabiduría. Atenas se caracterizó por ser una polis cuyo sistema de gobierno estaba basado en la democracia, lo que significa que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley y participaban en la toma de decisiones. Destacaron por las artes, las letras y otros aspectos de su cultura. Acá en el mapa, ¿cierto?, en este círculo de acá están las principales polis. ¿Qué quiere decir esto? Las más importantes, que eran las siguientes. Acá tenemos como una lupa. Teníamos acá, estaba, ¿cierto?, Esparta, tenemos Argos, Micenas, Corinto, Delfos, Tebas y Atenas. ¿Ya? Estas eran sus principales polis.
En cambio, Esparta, ¿cierto? Porque nosotros vamos a hablar de Atenas, que ya la vimos, y también de Esparta. Atenas ya dijimos que era la polis de la sabiduría. En cambio, Esparta era una polis guerrera. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor virtud de los espartanos fue la valentía. Desde muy pequeños comenzaban su formación guerrera. Participaban del ejército desde los 20 hasta aproximadamente los 60 años y cualquier espartano debía estar preparado para luchar. Esto es súper importante porque en Esparta entonces todo giraba en torno a la guerra. Los hombres, ¿cierto?, se preparaban desde muy pequeños para asistir a la guerra y estaban toda su vida dedicados en el ejército. Vamos a continuar entonces para que veamos nuestra siguiente ciudad. Vamos a correr para acá para no molestar y así tener, ¿cierto?, una buena visión de nuestra siguiente ciudad. Ya sabemos entonces que Atenas corresponde a la polis de la sabiduría y Esparta a la polis guerrera. Sus viviendas, ¿cómo eran sus casas? Las viviendas griegas por lo general estaban construidas de adobe y eran de 2 pisos. En su interior tenían un gran patio rodeado de habitaciones. En el primer piso se encontraban el comedor y una habitación destinada a la recepción de visitas. También existía un lugar para las mujeres llamado gineceo que se ubicaba al final de la casa, lejos de la calle, y otro para los hombres y su descanso, denominado andrón, donde recibían a sus invitados. Estaba situado cerca de la calle para que los invitados no vieran a las mujeres. Entonces, si se fijan, los señores griegos tenían dentro de sus casas habitaciones especiales tanto para los hombres como para las mujeres. Con respecto a sus costumbres familiares, dedicaban tiempo a la familia. En general, las mujeres se dedicaban a la casa y crianza de los hijos y los hombres iban al trabajo y también tenían una filosofía de cuerpo sano y mente sana. Los señores griegos gustaban de comer muchas frutas, muchas verduras y además realizaban mucho ejercicio. Ellos se levantaban en las mañanas, realizaban ejercicio y de ahí se iban a sus labores de trabajo. Vamos a ver ahora entonces un poquito sobre la ciudad romana. En la ciudad, la vida de los romanos giraba en torno a los espacios públicos. El más importante de ellos fue el foro, lugar donde había mercados, templos para adorar a los dioses, edificios administrativos y monumentos conmemorativos. Para el entretenimiento, los habitantes de la ciudad disponían de teatros, termas, anfiteatros y circos. Si ustedes se fijan ahí en la imagen, entonces se pueden ver estos distintos lugares que corresponden a la ciudad romana. Tenemos el anfiteatro, el teatro, el acueducto, el circo, abajo aparece un templo, las murallas que rodeaban toda la ciudad. Las viviendas romanas. Tenemos 2 tipos de viviendas. Una son las domus y los insulae. Las domus eran viviendas donde vivía una familia que contaba con mayores riquezas, quiere decir que tenían mayor poder adquisitivo. Tenían un solo piso y eran amplias, estaban construidas de hormigón y otros materiales para adornar la construcción. Eran construcciones sólidas y resistentes. En ellos principalmente vivían los patricios, que era una clase social importante en las ciudades romanas. Y por otro lado estaban estas insulae, que eran viviendas donde vivían muchas familias con pocos recursos. Estos edificios tenían varios pisos y contaban con poco espacio. Estaban construidas con ladrillo y madera. Solían derrumbarse con frecuencia. Y en estas casas, en las insulae, vivían principalmente los artesanos, los trabajadores, ¿cierto?, de la ciudad y gente que tenía pocos recursos, ¿ya? La gente con dinero vivía en los domus, ¿ya? Los patricios, que eran los que tenían mayor dinero, ¿sí? Eso correspondiente, ¿cierto?, a estos tipos de viviendas romanas. Luego vamos a tener
estos edificios que habla de que eran grandes arquitectos. Vamos a partir por estos arcos del triunfo de Constantino que están en Roma. Eran construcciones con forma de arco que se levantaban para celebrar el triunfo de las legiones en las diferentes batallas que tenían. Las legiones son parte del ejército, ¿ya? Entonces este arco, esta construcción se levantó para conmemorar, ¿cierto? O celebrar el triunfo de una batalla importante. Y este arco todavía permanece, ¿cierto? En la actualidad. Se encuentra de esta forma. También tenemos por acá el famoso Coliseo Romano, que fue el anfiteatro más grande del Imperio Romano con capacidad para 50.000 personas, un poco más de la capacidad que tiene el Estadio Nacional en Chile. Este Coliseo Romano, ¿cierto? Fue, como dice ahí, el anfiteatro más grande del Imperio. Y era tan grande, ¿cierto?, que incluso tenía una capacidad similar al Estadio Nacional. Esto es lo que se conserva hoy en día del Coliseo Romano, que aún se encuentra en pie, a pesar de todos los años, ¿cierto?, que ha pasado a lo largo de la historia, ha soportado, ¿cierto?, todas las inclemencias del clima. Se pueden ver, estos señores romanos fueron muy avanzados con respecto a la arquitectura y también las construcciones. Seguimos avanzando entonces y vamos a ver ahora otra característica de estos señores romanos. Ellos gustaban de tener diversos espacios públicos. Yo les mencioné recién el Coliseo Romano, ¿cierto?, que era un lugar en donde ellos iban a la diversión. En este lugar celebraban grandes espectáculos, representaban batallas y combates, ¿sí? Luego tenían también el circo. Y el más importante de los circos en Roma fue el Circo Máximo. En él se celebraban espectáculos masivos. Era muy, muy grande. También ellos gustaban de ir a las termas, conocidas también como baños públicos. Fueron un espacio central en la vida social romana. Contaban con distintas piscinas con agua caliente para relajarse. También se ofrecían servicios de masaje y barbería. Principalmente aquí a las termas, ¿cierto?, iban los hombres. Y por último aparece acá también el teatro, que era un lugar, ¿cierto?, de entretención en donde se interpretaban distintas obras, ¿cierto?, de teatro. Así como los señores griegos, los romanos también disfrutaban de ir al teatro. En sí, ellos disfrutaban, ¿cierto?, de ir a los espacios públicos. Generalmente les gustaba salir mucho a relajarse, a divertirse. Vamos a ir avanzando y vamos a conocer entonces nuestra siguiente diapositiva, que va a hablar de la familia romana. Tenemos acá una imagen en donde, ¿cierto?, se muestra cómo vivía la familia romana. Si ustedes se fijan, principalmente los niños, las niñas estaban a cargo, ¿cierto?, de las mujeres. Y aquí dice que esta persona se preocupaba de educar a los hijos y a las cosas del hogar. Y además Marcus, ¿cierto?, va a la escuela. La niña se queda con mamá ayudándola en los quehaceres. Los varones eran los encargados, ¿cierto?, de ir inculcando en los niños todo lo que tenía que ver con la ciudad, con las políticas. Ahí muestran, ¿cierto?, al dueño de casa, de ese hogar y de todas las personas que viven ahí, ¿cierto? Él era el principal, ¿cierto?, encargado de dirigir toda la familia, que era en este caso como el papá, ¿ya? Los señores romanos, ¿cierto?, fueron los que crearon además las leyes, por lo tanto para ellos todo el tema de la política también era muy importante y lo iban aprendiendo en el colegio desde muy pequeños para poder desarrollarse, ¿cierto?, en sus ciudades y cumplir con todas las leyes que ellos tenían establecidas. Vamos a ver entonces, para esta sesión van a realizar las siguientes actividades. Van a leer en las páginas de su texto 106 a la 111
y luego van a realizar una guía de trabajo. Recuerden que estas guías no hay que enviarlas porque nosotros las revisaremos en nuestras clases consultivas. Así